aumentara. Y yo sé, si la inflación europea aumenta, el tipo de cambio se va a afectar. ¿Por cuánto? Te puedo dar un rango y te puedo dar la probabilidad de ese rango. Mis estimaciones son probabilísticas todo el tiempo. Entonces, aún así, conociendo yo el modelo y aún así sabiendo en cuándo va a subir la inflación, mi estimación de lo que va a ocurrir sigue siendo todo el tiempo dentro de un rango de probabilidad. ¿Ok? Continúo. Siguiente, ¿existen los adivinos? Voy a hacer un pequeño ejemplo de por qué no existen los adivinos. Voy a repasar rápidamente lo que ha ocurrido en el último año y ya veremos si existen los adivinos o no. ¿Qué pasó aquí? ¿Fue el colapso de quién? Del sector inmobiliario. Luego, ¿qué ocurrió? Se cayó la bolsa. Perdón, no encontré una flecha, una diapositiva que apuntara hacia abajo. Así es que tuve que poner esta, ¿no? Y si la volteaba para que apuntara hacia abajo, el mundo iba a estar al revés, y entonces ya todo el mundo iba a estar confundido. ¿Qué ocurrió después? La economía mundial cayó. Y sí, cayó un poco. ¿Y luego qué ocurrió? Hubo una recesión a finales del 2008. ¡Ey! Y malas noticias. Y continúa. ¿Y qué ocurrió después? El paro. ¿Y qué ocurrió después? Está en inglés, dice bailout quiere decir rescate, rescate de emergencia. Cuando hace un año y medio, todos los gobiernos estaban pensando y meditando en buscar un balance a su déficit fiscal, reducir el gasto público, tener finanzas públicas sanas, hablaremos de eso dentro de 2 semanas. De repente, alguien les hubiera avisado que de repente, cuando estaban buscando bajar el déficit, como lo está tratando de hacer el gobierno español también, ¿no? Bajar el déficit, tener finanzas públicas sanas, no tener un déficit muy grande. De repente, hoy, ¿qué están haciendo? Tratando de aumentar el gasto público en todos los países, porque como se desplomó el consumo y se desplomó la inversión, la demanda de productos españoles en toda la economía española cayeron. Entonces, para evitar que la recesión sea más grande, aumentó el gasto público un poco para tratar de retomar esa demanda que cayó. No se preocupen, hablaré la próxima semana con más calma. Lo que yo quiero decir es un poquito que nadie hubiera anticipado un rescate de emergencia. Y cuando hablas de emergencia es que no fue ¿qué? No fue anticipado. ¿Ok? Siguiente, ¿por qué ocurrió esto? La economía vivía uno de sus mejores años. ¿Por qué no lo adivinamos? Porque veníamos de grandes años, y no solamente en Europa, en todo el mundo. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional. Estamos aquí calculando la tasa promedio del PIB, el crecimiento del PIB. Ya saben qué es PIB ahorita, ¿verdad? Es una medida de la producción en España. Bueno, y en todo el mundo. Trienios. ¿Cuál fue el peor trienio de 27 más 7? ¿Cuántos son? 34 años. ¿Cuál fue el peor trienio? 79-82. ¿Cuál fue el mejor trienio? 2004-2006. Tenías muchos motivos para sentirte increíblemente optimista de lo que estaba ocurriendo en España y en el mundo. Y si yo aumento también el 2007 aquí, sigue siendo también ¿qué? El mejor cuatrienio de los últimos 37 años. ¿Quién iba a hablar de una recesión cuando venías de los mejores años de los últimos 37 años? Vean lo que pasó aquí. Luego vamos a ver, este se llama año base, próxima semana voy a hablar de lo que es un año base, pero me lo van a entender. Suponiendo que está en 100 la producción en España, vean la producción del PIB acumulada real, quitando ya el efecto de la inflación, aumentó ¿a cuánto? Aquí a 127 casi. Quiere decir que la producción real, la riqueza en España, aumentó un 27% solamente ¿en cuánto tiempo? En 7 años. ¿Y cuánto fue la mundial? La mundial aumentó casi un 33% solamente en 7 años. Eso es inmenso, eso es muchísimo. Continuó. De repente, ¿qué ocurrió? Una crisis. La crisis que va a ser ¿qué? Mundial. No tenemos datos para los países africanos, pero créanme, cuando estén los datos, esos países se van a unir ¿a cuál? A la crisis mundial. Vean el impacto que hubo. Este es un índice de producción industrial y vean la caída. Está aumentando, son tasas de crecimiento del 4%, 5%, 4, 5, 4, 5 y ¡pum! Una caída del 30% en el índice de producción industrial. Increíble.
Y si eso es tremendo, vean, eso mide el volumen de comercio. El volumen de comercio es la segunda gráfica. El volumen de comercio, ¿cómo lo mido? Simplemente, ¿qué es comercio? Exportaciones más importaciones. La sumo y me doy una medida del volumen de comercio. Vean la caída del volumen de comercio mundial, el 60%. Me dirán, ya se recuperó aquí arriba. Y también el índice de producción industrial, ya se recuperó. ¿Cierto o falso? Se recuperó la tasa de crecimiento. Lo que no se recuperó, ¿qué cosa? Fue el nivel. Porque cuando yo mido esas tasas de crecimiento es con respecto al año anterior. Por ejemplo, yo tengo 100 euros en la bolsa y de repente se desploma mi cantidad de dinero y tengo 4 euros en la bolsa. Pero ahora me aumenta el 10%. ¿A cuánto aumentó? De 4 a 4.40. Entonces la recuperación no fue, aunque parece que me estoy recuperando, es una recuperación con respecto al año anterior. Entonces realmente la recuperación no es total todavía, aunque hay en este momento, aunque va a haber mucha mejoría, van a ver después. Y también el volumen de comercio mundial se está recuperando en su tasa de crecimiento, pero realmente sigue tremendamente bajo. Continuamos. Producción agregada, aquí vemos el PIB de España. Destaco España. La caída del PIB de España va a ser del casi 4% en el que pronóstico para cuándo, para el 2009. Y para el 2010 el pronóstico que España siga cayendo casi 0,5%. Es de notar, nada más rápidamente, que ¿quién tiene un número negativo aquí también? En la columna de aquí, de la izquierda. En las tasas de crecimiento del 2010. En el 2010 no aparece absolutamente nadie con una tasa de crecimiento negativa. Imagínate que Hungría no existe. Okay. Eliminando el caso de Hungría, de alguna manera, hablando de datos, casi son todos positivos. Es más, hace 2 semanas aproximadamente, el Fondo Monetario Internacional, saben que anunció, fue noticia en todos los periódicos, anunció que la recesión terminaba oficialmente para todos los países europeos, salvo ¿quién? España y Hungría. Ok, noten esto aquí, lo quiero retomar después. Vean Estonia, vean Islandia, vean a Latvia. Vean las caídas de esos países. Estonia 13%, Finlandia 7%, Islandia 7%, Irlanda 8% casi, Latvia 17%, Lituania 15%. Vean esta caída de aquí de Lituania que es impresionante. Ese 33% está diciendo que en el último trimestre, si yo anualizo la caída de Lituania, es casi el 33% la caída del PIB. Eso es monstruoso, es espantosa esa caída del PIB. Recuerden estos países, vamos a hablar de ellos después. Ok, el paro otra vez. Veamos qué paro tenemos aquí. Ahora sí. ¿Qué país de todos estos, que son casi todos? Esta colección de países casi tienen el PIB del 95% del mundo. Estos países. Yo sé que no son todos, son 194 países, pero si yo calculo en esos países nada más, tengo más del 90% del PIB mundial. Entonces son los países que cuentan de alguna manera en porcentaje. De todos estos países, este es desempleo. ¿Cuál es el desempleo más grande? España, 18.5, es impresionante. ¿Quién le gana? Sudáfrica, 23.6. Por lo más triste del desempleo que tenemos aquí en España, que es un desempleo en el sector que ustedes están involucrados, son los jóvenes, es el desempleo muy grande entre los jóvenes. Y segundo, es un desempleo muy triste, porque es un desempleo de gente que tiene alto nivel de capital humano. Comparado con el Sudáfrica, ese desempleo no es desempleo de gente que tiene mucho capital humano, lo cual genera muchísimos impactos psicológicos. Gente que se preparó, estudió, este desempleo, y aquí en Sudáfrica es un poquito distinto, con un sector agrícola un poquito más grande que el que tenemos en España. Espero que se recupere. Ustedes se gradúan ¿en cuánto? ¿En 6 años?